Y todos los presentes. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la presentación del libro Relatos psicológicos para prevenir el feminicidio del doctor René Pedrosa Flores en esta, la Casa del Pueblo, el Congreso del Estado de México. Solicitamos de la manera más atenta colocar sus celulares en modo silencio y tomar sus lugares. La vida de nuestras hijas jamás nos las regresarán. Lo mínimo que merecemos es la justicia. Irinea Buendía. Damos la cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan en este importante evento. Saludamos la presencia del doctor René Pedrosa Flores, autor del libro Relatos psicológicos para prevenir el feminicidio. Asimismo, saludamos y agradecemos la presencia de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Toluca, la doctora Rocío Pegueros Velázquez. Saludamos y agradecemos la presencia de la diputada del Partido del Trabajo, la profesora María del Consuelo Estrada Plata, presidenta del Comité Editorial y de Bibliotecas del Poder Legislativo. Agradecemos la presencia del maestro en Derecho Juan José Hernández Vences, Contralor del Congreso del Estado de México. Saludamos y agradecemos la presencia del maestro Cristian Alfredo Aguilar Peralta, encargado de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de este Congreso. Saludamos y agradecemos la presencia de la licenciada Belén Garay Garduño, cuarta regidora del Ayuntamiento de Toluca. Con agradecimientos saludamos la presencia de Jorge Leonardo Espinosa, director de Igualdad del municipio de Toluca. Agradecemos la presencia y la colaboración de la licenciada Arcelia Pastrana Blancas, asistente del doctor René Pedrosa López. Con agradecimiento, saludamos la presencia de estudiantes de la Universidad Siglo XXI, Universidad ICIMA, Universidad Univermillennium y Universidad Uniprem. Agradecemos la presencia de profesores, directores, delegados y delegadas, miembros de los comités delegacionales por la igualdad entre hombres y mujeres y la sociedad en general, a este evento presidido por la diputada local del Distrito 2 y presidenta de la Comisión Legislativa para las declaratorias de alertas de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición, la licenciada Ana Yuritsi Leiva Piñón. Para dar inicio con el desahogo del programa establecido para el día de hoy, hace uso de la voz la profesora María del Consuelo Estrada Plata para dirigir un mensaje de bienvenida. Buenos días. Buenos días. Esos son los jóvenes. Buenos días. Gracias. Prevenir es reconocer señales, escuchar voces y actuar a tiempo. Anónimo. Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy es un maravilloso día para nosotros. Muy grato recibir al doctor René Pedrosa Flores, autor del libro Relatos psicológicos para prevenir el feminicidio. A mi compañera Ana Yuritsi Leiva Peñón
Ambas y todos somos de esta hermosa legislatura 62ª del Estado de México, la Casa del Pueblo. Honorables miembros del Presidium, colectivos del ramo, funcionarios públicos y especialistas, invitados especiales, estudiantes de las distintas instituciones educativas, los representantes de los medios de comunicación, a quienes nos siguen en vía remota. El tema que hoy nos permite estar reunidos es muy interesante y complicado en la actualidad. Ante la problemática que enfrentamos en nuestra sociedad de grandes cambios. Por generaciones, la normalización de circunstancias, prácticas y costumbres han alimentado este problema, el cual es bien sabido que su reconocimiento pleno en las esferas sociales, jurídicas y en materia de seguridad y derechos humanos. Es reciente y producto de la lucha noble e incansable de quienes han alzado la voz por aquellas a quienes silenciaron bajo inaceptable e irracionales argumentos motivados por celos, posesión, misoginia y machismo. En esta obra se plantea que a través de la atención psicológica, el empoderamiento femenino y la reeducación se logra salir de círculos viciosos y violentos con vida, logrando así, y como el nombre de la obra lo indica, prevenir. Por ello, resulta indispensable reeducarnos a nosotras mismas con inteligencia emocional y atención psicológica, reeducar desde el hogar, evitando la normalización de microviolencias y el desprendimiento de los estereotipos en roles de género. Reconocer al feminicidio y hablar de él es un acto de responsabilidad, de protesta, pero también de esperanza. Sigamos haciendo conciencia, poniendo manos a la obra y que esta presentación sea un punto de partida más ante una problemática que nos atañe a todas y todos. Mil gracias por acompañarnos. Los invitamos a reflexionar sobre la violencia feminicidia, ejercicios que nos permitirán en nuestro contexto social hacer frente a la desigualdad de género, el ejercicio de poder y control de la cosificación de las mujeres en una sociedad patriarcal. Me permito compartirles una pequeña reflexión de Facundo Cabral. Y dice así: mi madre decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Un día me dijo, ¿cuándo vas a dejar de pelear para empezar a vivir? Porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y me cambió la vida. Ella, que me dio la vida, me la cambiaba cada rato, me la mejoraba. Aprendí que conseguía muchas cosas con el amor. Estaba tan distraído en la pelea, queriendo tener razón. ¿Quieres tener razón? Llévatela. Déjamela a un lado del corazón. Con la cabeza se hacen aviones, con el corazón se hacen gentes. Con el corazón se vive, con la cabeza pregunta todo el tiempo por qué nunca sabe y está. Corazón no pregunta porque sabe que hacemos y que nacemos para amar. Por eso, ¿cuándo vas a dejar de pelear para comenzar a vivir? Porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Recuerda que quien te dio la vida fue una mujer. Vivan las mujeres. Muchas gracias. Nombrar las violencias es fundamental, porque solo lo que se nombra se hace visible. Hace uso de esta tribuna la doctora Rocío Pegueros Velázquez, presidenta del Sistema DIF municipal, para dirigir unas palabras.
Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días. Gracias, diputada. Es un profundo honor para mí tomar la palabra en esta Casa del Pueblo, la Cámara de Diputados del Estado de México, en un mes que nos llama a la reflexión y a la acción urgente. Antes de comenzar, quiero transmitirles el saludo solidario y afectuoso de mi esposo, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida. Él me pidió recordarles que en nuestro municipio trabajamos todos los días con la firme convicción de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Es nuestra máxima prioridad. Agradezco de corazón a la diputada Nayurixi Leiva Piñón por organizar este espacio tan necesario y por su incansable lucha. Muchas gracias por la invitación, amiga. Saludo también con gran respeto a mis compañeras del presidium, a la diputada María del Consuelo Estrada Plata, Arcelia Pastrana Blancas y por supuesto mi reconocimiento al doctor René Pedraza Flores por atreverse a poner el dedo en el renglón sobre una de las heridas más profundas de nuestra sociedad. Ya nos platicarán a detalle sobre esta valiosa obra, pero quiero reflexionar un momento sobre el fondo de lo que hoy nos convoca. Estamos en el marco del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos recuerda que no estamos aquí para celebrar, sino para visibilizar y combatir una realidad que nos surge y que nos sigue doliendo en lo más profundo del alma. Hablar de feminicidio es hablar del último y más trágico eslabón de una cadena de violencias que muchas veces comienza en absoluto silencio. Ahí radica la importancia vital de abordar este tema desde la psicología. La violencia feminicida casi nunca empieza con un golpe físico. Empieza en la mente, empieza con una palabra que lastima, con el control disfrazado de celos, con el aislamiento y con el daño emocional que poco a poco va apagando la luz y la autoestima de una mujer. Si hoy, como sociedad, como gobierno, logramos identificar, entender y atender estas primeras señales desde la salud mental, podremos detener la tragedia. La prevención psicológica no es un lujo, es una herramienta que puede salvar vidas. Quienes estamos en el servicio público lo vemos todos los días. A nuestras oficinas llegan mujeres violentadas buscando una salida cuando el entorno en casa se ha vuelto asfixiante. A ellas siempre les decimos que no están solas. Me gusta decir que en el DIP Toluca deseo y quiero que nos vean como esa familia extendida, pero lo digo porque nuestra misión no es solo darles un apoyo momentáneo, sino realmente abrazarlas, acompañarlas psicológicamente y ayudarlas a reconstruir su futuro y su fuerza interior. Sanar esas heridas invisibles, devolverles la autonomía a una mujer y garantizar que sus hijas e hijos crezcan en entornos libres de violencia es verdaderamente la transformación que necesitamos ahora. Hoy celebro profundamente que desde el Poder Legislativo se abran las puertas a estas discusiones. Resolver esta emergencia nos exige trabajar sin división alguna. No podemos permitirnos perder a una mujer más. Sigamos sumando esfuerzos para que nuestro Estado se consolide como un gran lugar en donde las mujeres, desde la niñez hasta la edad adulta, puedan caminar libres y plenas y sin miedo en nuestra querida ciudad. Ni una más. Muchas gracias. La violencia más peligrosa
es aquella que se disfraza de normalidad. Hace uso de esta tribuna la licenciada Arcelia Pastrana Blancas para presentar una síntesis de la historia curricular del doctor René Pedrosa Flores. Muchas gracias por la invitación, especialmente a la diputada Ana Yuritsi. Espero me disculpen, pero es la primera vez que lo hago. Voy a permitirme leer una currícula de la semblanza del autor del libro Relatos psicológicos para prevenir el feminicidio, libro que en lo personal tuve la oportunidad de ya leer y me encantó bastante y me ayudó a identificar las violencias que a lo largo de mi propia vida se han generado. Pero en fin, el autor nos explicará cuáles son esos tipos de violencias. El doctor en Ciencias Sociales, René Pedrosa Flores, es profesor investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, postdoctorado en Educación en la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Madrid, coordinador de la Cátedra Desarrollo Humano para la Preservación del Planeta, investigación, sus líneas de investigación, investigación educativa, sociológica y psicológica y sus reconocimientos, investigador nacional nivel 3, reconocimiento como profesor de tiempo completo con perfil deseable en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior PRODEP, ha recibido 2 veces consecutivas el Premio Internacional de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe por Mejor Investigador en Educación Superior, Medalla al Mérito Universitario por la Universidad Autónoma Metropolitana, mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro numerario de la Academia Nacional de Educación Ambiental AC, ANEA, e igual cuenta con los libros de producción reciente como es la ecoeducación objetiva con prensa en 2026, relatos psicológicos para adolescentes 2025, coaching ecológico 2024, educación para el desarrollo humano 2023, trazos del capitalismo planetario 2023 e investigación, acción de la ecología del aprendizaje, educación expandida, atmósfera 2021. Su docencia, áreas de docencia en psicología, en sociología, en desarrollo humano y práctica educativa. Tesis dirigidas, a lo largo de su carrera ha dirigido alrededor de 100 tesis en la licenciatura en educación y en el doctorado en estudios para el desarrollo humano. Muchas gracias. Cada señal ignorada es una oportunidad perdida para intervenir. A continuación, hace uso de este espacio el doctor René Pedrosa Flores, autor del libro Relatos psicológicos para prevenir el feminicidio. Muchas gracias por la invitación a este lugar, la Casa del Pueblo. Para mí es un honor estar aquí. Es un lugar donde se presentan ideas, propuestas, se debaten y hacen realidades. Y en ese sentido, precisamente, es necesario hacer realidad la superación de un problema que tenemos a nivel nacional, que es el feminicidio. Y de aquí surgirán muchas iniciativas y muchas realidades para poder asegurar en nuestra sociedad que la mujer puede ejercer su vida de forma libre, respetando por todos su dignidad a ser mujer. Para mí es un honor, lo reitero, estar aquí este día con ustedes. Buenos días, hubiese empezado por el saludo, quise empezar por
expresar mi honor de estar aquí presente en la Casa del Pueblo. Buenos días a todos los presentes y a todas las presentes. Quiero agradecer a la diputada aquí presente a mi lado, Ana Yurixi Leiva Piñón, que hizo realidad este evento. Le agradezco mucho el honor de haberme invitado a compartir con usted y con todo el presidio que nos acompaña, porque es un tema relevante en ese sentido. Y quiero expresar pues también el agradecimiento a todo el presidio que aquí está, tanto de mi lado izquierdo como de mi lado derecho, el estar aquí compartiendo esta presentación del libro. Sin más preámbulos, quiero decirles las razones por qué leer este libro. En primer lugar, es un libro ameno, una escritura que nos llega al sentimiento, nos llega a la afectividad. No es un libro técnico, no es un libro de teoría, sino es un libro para compartirse. Es un libro donde nos muestra una realidad que vivimos y que seguramente conocemos de una u otra forma, pero que sin embargo al leerlo nos podemos identificar con el sufrimiento, identificar con el dolor, identificar con todas esas emociones que nos lastiman, nos laceran como sociedad ante la pérdida de vida de una mujer. Esa es una de las primeras razones de por qué leer el libro. Les va a gustar desde la primera a la última página, les va a hacer reflexionar sobre el tema del feminicidio. Una segunda razón es la estructura en sí del libro. El libro, sin llegar a una cuestión técnica de conceptos, muestra una manera muy descriptiva que nos hace entender y comprender qué es el feminicidio, los tipos de feminicidio, las causas del feminicidio, los perfiles de las mujeres que son víctimas de feminicidio, los perfiles de los hombres que son victimarios de la mujer, y que vamos a reconocer que no solamente es un perfil, son varios perfiles. ¿Por qué? Porque cada violencia tiene un perfil de hombre violento, y cada perfil de violencia también tiene un perfil de víctima, la mujer, de sufrir violencia. Y es necesario reconocer pues todos los tipos de violencia y los perfiles que les acompañan a estos tipos de violencia. El libro, en términos de estructura, está organizado de una forma tanto de un lenguaje que tenga que ver con realidades psicológicas, pero sobre todo de una narrativa literaria. Los relatos psicológicos son vivencias que seguramente hemos escuchado en algún momento algo de algún pasaje que puedan leer en el texto. Estos relatos se organizan de la siguiente forma: se presenta un tipo de violencia, se maneja en ese relato cómo lo vive la mujer, se maneja cómo lo vive el hombre, se maneja de cómo se puede resolver, donde la ayuda profesional desde tres ángulos es esencial: desde lo psicológico, lo psiquiátrico y lo legal. Es esencial. Es un acompañamiento que se da desde los primeros signos de una violencia que puede ser psicológica, escalar a física y escalar hasta el homicidio. Entonces, los relatos dan cuenta precisamente cómo hay diferentes opciones en el campo de la psicología para acercarse. Se maneja el enfoque de terapia breve, el enfoque de psicoanálisis, el enfoque de la hipnosis clínica, el enfoque cognitivo-conductual, pero no en términos técnicos, sino de cómo cuando una mujer se acerca a una atención psicológica puede ser atendida a través de estos enfoques. Y desde el punto de vista psiquiátrico se maneja cuando los hombres no pueden tener un dominio de su psicoafectividad, cuando no pueden manejar sus emociones,
cuando los desborda la violencia, cuando no solamente la psicología les puede contribuir, cuando es necesario acudir también al psiquiatra. ¿Por qué? Porque hay trastornos que van más allá de lo conductual. Tiene que ver con la parte biológica, la parte neurológica, y por tanto también el libro ve y asume cómo es posible prevenir el feminicidio con respecto a los victimarios, hombres, cuando se pueden acercar a este tipo de ayuda psicoterapéutica y psiquiátrica. Y también la parte legal, como les comentaba, está presente. Que la mujer sepa que en cualquier momento de manifestación de que es violentada, hay un recurso legal que le puede ayudar para preservar su vida, para frenar que no escale esto, para poner límites en la relación de pareja, para poner límites en las relaciones familiares, para poner límites en las relaciones laborales, para poner límites en la sociedad. Es así como está estructurado el libro, que es otra de las razones por qué leerlo. Y una tercera razón, por qué leer el libro. Preferí traerla escrita para que no se me pasaran detalles importantes que van a tener ustedes a la mano con la lectura del libro. Y empiezo a darle lectura al contenido de forma sintética, muy breve. Es únicamente un acercamiento para que ustedes aprecien desde ahora lo que pueden leer a través de este libro de relatos psicológicos para prevenir el feminicidio. Antes de hablar del libro, quiero hacer una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Cuántas historias de violencia comenzaron con algo que parecía pequeño? Un comentario que humilla, un te celo porque te amo, un mensaje constante para saber dónde estás, con quién estás, qué haces. Muchas veces la violencia no empieza con un golpe, empieza con control, con miedo, con silencio. Y cuando esa violencia se normaliza, puede escalar hasta llegar al punto más extremo, el feminicidio. Este libro está hecho para entender, para prevenir. Son dos cosas que van de la mano. Cuando escuchamos la palabra feminicidio, muchas veces pensamos únicamente en el asesinato de una mujer, pero el feminicidio no es solo un homicidio. El asesinato de una mujer por el hecho de una mujer, ese es el feminicidio. Es el resultado de una cadena de violencias que muchas veces comenzó mucho antes, con celos disfrazados de amor, un control disfrazado de protección, un insulto, humillaciones o amenazas que la sociedad aprendió a normalizar. El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia. La antropóloga mexicana Marcela Lagarde explica que el feminicidio también puede entenderse como un crimen de Estado, cuando las instituciones no protegen a las víctimas, cuando las denuncias no se investigan y cuando la impunidad permite que la violencia continúe. Por eso, el feminicidio no es un crimen pasional, no es un arrebato, no es un accidente, es un fenómeno social profundamente ligado a la desigualdad, al machismo y a la misoginia. Las víctimas. No existe un perfil único de víctima. El feminicidio no distingue edad, educación ni nivel económico. Puede ocurrir en cualquier familia, en cualquier comunidad, en cualquier ciudad. Sin embargo, muchas víctimas comparten algo en común. Antes del feminicidio ya habían vivido violencias, gritos, celos extremos, control sobre su forma de vestir, de hablar o de relacionarse, amenazas, golpes. Muchas de ellas intentaron salir de la relación, muchas pidieron ayuda, muchas denunciaron
y aún así no siempre fueron escuchadas. A esto se suma otro problema, el entorno. Con frecuencia, la sociedad duda de la víctima, la juzga o minimiza lo que está viviendo. En algunos casos, también existe dependencia económica, lo que dificulta que la mujer pueda alejarse del agresor y muchas veces padece aislamiento. El agresor corta sus redes de apoyo, la aleja de su familia y de sus amistades, hasta que la víctima queda sola y en silencio. Los agresores. Los feminicidas no tienen una sola cara. Pueden ser personas sin estudios o profesionales con prestigio social. Pueden parecer amables en público y violentos en privado. Pero muchos comparten algo en común. Creen que la mujer les pertenece. Entre los perfiles más frecuentes encontramos el posesivo, que piensa, si no es mía, no será de nadie más. El controlador, que decide cómo debe vestir su pareja, con quién puede hablar y qué puede hacer. El vengativo, que actúa desde el rencor cuando la mujer intenta terminar la relación amorosa o familiar. Y el narcisista o psicopático, que carece de empatía y ejerce la violencia como una forma de poder. Tipos de feminicidio. Feminicidio íntimo es el tipo más frecuente y ocurrente cuando el asesino es o fue pareja sentimental de la víctima. Suele originarse en relaciones donde imperan los celos, el control y la violencia emocional. Feminicidio no íntimo sucede cuando el agresor no tenía ningún vínculo afectivo con la víctima, pudiendo ser un conocido, vecino, compañero del trabajo, compañero de la escuela o un desconocido, y a menudo se asocia con agresiones sexuales. Feminicidio familiar se presenta cuando existe una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en distintos grados entre la víctima y el victimario. Feminicidio por conexión ocurre cuando una mujer es asesinada simplemente por estar en el mismo lugar donde el agresor pretendía herir a otra mujer, o bien por tratar de defender a una mujer cercana a ella. Feminicidio infantil es el asesinato por razones de género en el cual las víctimas son menores de edad, ya sean niñas o adolescentes. Feminicidio por mutilación genital es el asesinato que deriva de procedimientos no médicos que mutilan los genitales de la mujer, como la clitoroctomía, la escisión o la infibulación. Feminicidio comunitario ocurre en contextos donde existe una fuerte violencia estructural, tales como territorios indígenas, zonas de conflicto armado o lugares con marcada presencia del crimen organizado y el narcotráfico. Lesbofeminicidio es el asesinato motivado por el odio, la intolerancia y la discriminación hacia la diversidad sexogenérica, dirigido a mujeres lesbianas por romper con los patrones heteronormativos. Feminicidio por trabajo sexual se da cuando una mujer que ejerce el trabajo sexual es asesinada, impulsada por el odio, la misoginia y la estigmatización sociocultural que justifica el acto con prejuicios. Feminicidio por trata ocurre cuando la mujer es privada de su libertad y sometida por redes ilegales para fines de explotación sexual, venta de órganos y esclavitud, culminando con el asesinato. Feminicidio por tráfico, asesinato de las mujeres migrantes a manos de traficantes durante su tránsito ilegal hacia otro país, motivado por intereses económicos antes que por preservar la vida de la mujer. Feminicidio xenófobo es el asesinato de la mujer impulsado por motivos étnicos, raciales, por sus rasgos fenotípicos o por su nacionalidad o su etnia. Feminicidio internacional
Abarca el asesinato contra las mujeres bajo la forma de genocidio de mujeres, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por el simple hecho de ser mujeres. Femicidio sexual sistémico, asesinato de mujeres o niñas que sufren extrema violencia, tortura y mutilación por motivos de ultraje sexual, combinado con rituales de machismo y placer, comúnmente ejercitado por redes de predadores sexuales. Feminicidio sin datos suficientes. Sucede cuando el asesinato no puede ser clasificado como feminicidio por falta de evidencias, a causa de investigaciones deficientes, manipuladas, corruptas o sin perspectiva de género. Feminicidio vicario. Ocurre cuando el agresor mata a la mujer para castigar a otros, o cuando asesina a otras personas, como hijos o nuevos miembros de la familia, con el único fin de torturar y vengarse de la mujer por haberlo dejado. Feminicidio institucional. Se presenta cuando el Estado falla en su deber de proteger a las mujeres, al omitir, normalizar o encubrir la violencia de género. Comprender estas formas de feminicidio es fundamental, porque nos permite reconocer la violencia, visibilizar el problema y fortalecer la acción para prevenirla. Tipos de violencia y cómo enfrentarlos. Existen muchas formas de violencia que los hombres pueden ejercer sobre las mujeres. Conocerlas nos ayuda a ver las señales a tiempo y a protegernos antes de que sea demasiado tarde. Violencia por celos. Tipo de hombre que la ejerce es un hombre posesivo y controlador que ve a la mujer como de su propiedad absoluta. ¿Cómo salir de esta violencia a la mujer? Debe de identificar el control de manera temprana y ejecutar un plan de escape seguro respaldada por una red de apoyo. ¿Cómo dejar de ser violento el hombre? Necesita entender mediante terapia psicológica y psiquiátrica que el amor no es posesión, identificando y trabajando sus pensamientos distorsionados. Violencia por misógina. Tipo de hombre que la ejerce, se trata de un perfil dominante y machista, el cual puede presentarse de forma explosiva, pasivo-agresiva o encubierta. ¿Cómo salir de esta violencia a la mujer? Es vital dejar de normalizar los abusos o micromachismos cotidianos, recuperar su voz y establecer límites firmes en sus relaciones. ¿Cómo dejar ser violento el hombre? Debe de cuestionar sus privilegios, desmontar el mandato patriarcal y aprender a escuchar a las mujeres. Violencia económica. Tipo de hombre que la ejerce. Actúa como un manipulador financiero o proveedor absoluto, utilizando el dinero como herramienta para someter a la mujer. ¿Cómo salir de esta violencia a la mujer? Requiere buscar su autonomía financiera, por ejemplo, con ingresos propios o con una cuenta secreta, y obtener asesoría legal. ¿Cómo dejar ser violento el hombre? Tiene que dejar de usar el dinero como un arma de control y comenzar a verlo como un recurso compartido. Violencia depredadora. Tipo de hombre que la ejerce, se comporta como un camaleón social, aislando y destruyendo psicológicamente a su víctima en secreto, mientras aparenta ser un hombre encantador en público. ¿Cómo salir de esta violencia a la mujer? Necesita romper el aislamiento, reconocer con su red de familiares que tiene ahí un apoyo importante y pedir ayuda institucional urgente, legal y psicológica. ¿Cómo dejar de ser violento el hombre? Debe desmontar su necesidad de anular a la mujer, asumiendo la responsabilidad de su comportamiento. Violencia vicaria. Tipo de hombre que la ejerce es un padre manipulador que utiliza a los hijos como escudo, trofeo o medio de venganza. ¿Cómo salir de esta violencia a la mujer? Debe denunciar legalmente, buscar terapia y proteger a los hijos contándoles la verdad. ¿Cómo dejar de ser violento el hombre? Necesita reconocer en terapia que los hijos no son armas y aprender a gestionar su propia frustración y rechazo. Violencia sexual. Tipo de hombre que la ejerce es un agresor directo, que anula el consentimiento y ve a la mujer como un objeto. ¿Cómo salir de esta violencia?
la mujer, es imperativo romper el silencio, documentar las agresiones y buscar espacios seguros y órdenes de alejamiento. ¿Cómo dejar de ser violento el hombre? Debe de respetar el consentimiento, dejar de justificar el abuso y sanar sus heridas del pasado. Conocer estas formas de violencia nos permite ver señales, actuar a tiempo y prevenir que escale. Hablar, reconocer y actuar es la forma más poderosa de proteger la vida y la libertad de las mujeres. Prevenir el feminicidio. El feminicidio sí se puede prevenir, pero requiere actuar antes de que la violencia llegue a un punto máximo de violencia extrema. Primero, es fundamental reconocer las señales de alerta en los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos, como son celos excesivos, control, humillaciones, aislamientos, chistes, etc. También es clave fortalecer la autonomía de las mujeres, tanto emocional, social y económica. Pero la prevención no es solo responsabilidad de las mujeres. Los hombres también deben de cuestionar el machismo, aprender a relacionarse desde el respeto y dejar de justificar o encubrir la violencia con otros hombres. Además, necesitamos un cambio cultural profundo, educar en igualdad desde la infancia, romper estereotipos de género y dejar de romantizar la violencia en los medios y en la vida cotidiana. El Estado debe garantizar justicia real, instituciones que escuchen, investiguen, protejan y actúen a tiempo. Hablar de feminicidio no es hablar solo de muerte, es hablar de prevención, de conciencia y de la responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo. La gran lección de este libro es que la prevención no puede esperar a que haya un cuerpo para actuar. La prevención no empieza en la morgue ni en los tribunales, sino en nuestras casas, en las escuelas, en la forma en que educamos a las infancias, en cómo nos relacionamos todos los días. Este libro nos exige dejar de ser cómplices silenciosos. Nos hace un llamado directo a los hombres. Les exige cuestionar sus privilegios, mirar hacia adentro, buscar ayuda psicológica y psiquiátrica cuando no saben gestionar sus emociones y, sobre todo, entender que el amor sano no castiga, no controla y mucho menos no mata. A las mujeres les recuerda que no están solas, que pedir ayuda no es debilidad, sino el acto más grande de valentía para recuperar su libertad y su dignidad y el derecho a ser mujeres. A la sociedad entera nos prohíbe mirar hacia otro lado, nos demanda dejar de romantizar la violencia, dejar de culpar a las víctimas y construir redes de apoyo reales, seguras y legalmente firmes, bien establecidas. Termino esta presentación con la idea más contundente que nos deja el libro. El feminicidio no es un destino inevitable, es una tragedia que podemos y debemos evitar, porque cada vez que nombramos la violencia, cada vez que una mujer es escuchada con respeto y cada vez que nos atrevemos a romper el silencio, estamos desactivando una forma de opresión. No esperemos a que sea demasiado tarde. Hagamos que el dolor se transforme en acción y la empatía en justicia. Muchas gracias. Prevenir la violencia no es tarea de una sola institución, es una responsabilidad colectiva. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Ana Yuritsi Leiva Piñón, diputada local del Distrito 2 de Toluca.
que no veo a los familiares de Dulce, que me acaban de informar que estás aquí, Rocío. Sabes que las abrazo con todo mi corazón. Rocío, gracias por estar aquí, a tu familia. Antes de comenzar, quisiera pedirles a todas y todos ustedes que nos pongamos de pie y que guardemos un minuto de silencio por Ana Karen, por Dulce, por Dafne, por Teresita y su hija Cindy, por Patricia y por Yarin Virginia, y por todas aquellas mujeres que hoy ya no están con nosotros y por las que aún no regresan a casa. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de cada una y de cada uno de ustedes que hoy nos acompañan aquí en el Congreso del Estado de México, en la Casa del Pueblo. No son momentos muy difíciles los que están viviendo familias, lo que está sucediendo en el Estado de México. Día a día nos encontramos con una noticia lamentable de la pérdida de vida de una estudiante, de una madre, de una hija, de una hermana. Y por eso es que yo les agradezco sobre todo a las jóvenes, a los jóvenes que están aquí, porque en ustedes empieza justamente el cambio para transformar una sociedad. Agradezco la presencia del maestro Juan José Hernández Vences, Contralor del Congreso del Estado de México. Gracias por siempre sumarte a estas causas, Contralor. A mi querida amiga y presidenta del DIF municipal de Toluca, la maestra Rocío Pegueros Velázquez. Gracias, maestra, tu mensaje muy motivador. Sabemos que eres una mujer de lucha, que estás al frente de una institución tan importante en el gobierno de Toluca. Sé de tu sensibilidad y sé que estás sumada con cada una de nosotros a esta causa. Gracias, gracias por estar aquí presente. A la regidora Belén Garán Carduño, gracias, regidora, también por estar presente. Mi querida amiga y compañera diputada, la profesora María del Consuelo Estrada Plata, gracias, Consuelito, también siempre acompañándonos desde tu trinchera, desde el municipio de Metepec. Sé que también estás haciendo grandes acciones en favor de las mujeres del municipio de Metepec. Muchísimas gracias por abrir este encuentro, mi querida diputada. Arcelia Pastrana, gracias, Arcelia, que fuiste el contacto y el acercamiento con el doctor. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en esta mañana. Al maestro Cristian Alfredo Aguilar, encargado de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia. Gracias, Cristian, siempre también sumado en estas causas, eres un gran aliado. Te reconozco todo el trabajo que haces aquí a través del Poder Legislativo. Muchísimas gracias. Al licenciado Jorge Leonardo Espinosa, director de Convivencia Social, Inclusión y Discriminación del Ayuntamiento de Toluca. Gracias, Leo, estamos haciendo gran equipo, estamos tendiendo lazos en las comunidades y también como joven te reconozco que estés abriendo y aperturando estos espacios en cada una de las comunidades y delegaciones del municipio. Gracias por esa entrega hacia los jóvenes. A las universidades Millennium, gracias
a los jóvenes universitarios que están aquí, de la Normal número 1 de Toluca, de la Facultad de Derecho, muchísimas gracias, del Campus Universitario Siglo XXI, de la Universidad Unipre, de ISMA, plantel Toluca, muchísimas gracias, a Emiliano Ibarra, también al presidente estatal de Política Juvenil Internacional que nos acompañas, gracias Emiliano, a todas las jóvenes que están aquí hoy presentes con un tema tan delicado, al personal del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de la Salud, muchísimas gracias por estar aquí presentes, a la asociación Soy Campo Mexiquense, en general a todas, espero no omitir a nadie, pero la verdad de corazón les agradezco este acompañamiento a cada uno de ustedes. A la familia, por supuesto, de Lucero, gracias Rocío, gracias por estar aquí, saben que siempre las voy a acompañar, tenemos mucho todavía que hacer por lograr justicia por el feminicidio de su hermana, así que van a seguir contando conmigo, vamos a seguir en pie de lucha para que se logre una sentencia ejemplar. Su presencia hoy a los jóvenes universitarios es fundamental porque la prevención justamente comienza con ustedes. Y de manera también muy especial quiero agradecer profundamente al doctor René Pedrosa Flores por aceptar presentar su libro en este recinto legislativo y en el marco del día 8, Día Internacional de la Mujer. Doctor, gracias por traer a este Congreso una obra que no solo analiza la violencia, sino que busca entenderla para prevenirla. Gracias por su interés, por su tiempo, pero sobre todo por su compromiso. Este libro, Relatos psicológicos para prevenir el feminicidio, del autor René Pedrosa Flores, adopta un nuevo enfoque para hablar sobre la violencia de género. Durante años, muchos libros han abordado la violencia contra las mujeres desde perspectivas jurídicas, criminológicas o simplemente como números o estadísticas. Perspectivas, claro, sin duda necesarias, pero este libro decide hacer algo distinto. Decide acercar el fenómeno al lector común, decide explicar, decide narrar, decide hacer visible lo que muchas veces permanece oculto. A través de explicaciones claras sobre los distintos tipos de violencia, el autor nos guía por los contextos donde estas violencias se gestan, que son los espacios familiares, las relaciones de pareja, los entornos cotidianos. Y como bien lo menciona en el libro, nos presenta relatos, historias que buscan dar un rostro a la violencia diaria, porque una definición puede explicar la violencia, pero una historia nos permite sentirla. Y cuando sentimos, entendemos. Y cuando entendemos, actuamos en consecuencia. El libro tiene 2 capítulos que particularmente llamaron mi atención. 2 formas de violencia que muchas veces pasan desapercibidas: la violencia económica y la violencia vicaria. La violencia económica es especialmente silenciosa, porque muchas veces ni la propia víctima identifica que está siendo violentada. Se disfraza de administración, se disfraza de protección, se disfraza
de decisiones en pareja, pero en realidad se trata de control sobre el dinero, control sobre nuestras decisiones, control sobre nuestra autonomía, y debemos decirlo con toda claridad: quien controla nuestros recursos muchas veces termina controlando nuestra libertad. La segunda, la violencia vicaria, que por cierto decirles que este Congreso, la semana pasada en pleno, pudimos modificar el Código Civil y el Código Penal para incrementar una pena de 4 a 8 años de prisión y de 500 a 1.500 días multa, y tratamiento psicológico a la persona, al victimario que atente contra los niños y contra las mujeres en esta violencia vicaria, una de las formas más crueles de violencia, porque el agresor busca dañar a la mujer a través de lo que más amamos, de nuestras hijas, de nuestros hijos. Es una violencia que no solo rompe relaciones, rompe vidas, rompe infancias, rompe familias y deja heridas emocionales que pueden durar generaciones. Esta obra también nos permite a su vez comprender que la violencia más extrema contra las mujeres, el feminicidio, suele comenzar con pequeñas señales. Detrás de los celos que se justifican como amor, detrás del control disfrazado de cuidado, detrás del humor hiriente disfrazado de una broma, detrás de la presión sexual disfrazado de prueba de amor. Por eso este libro es tan importante, porque nos recuerda algo fundamental: la prevención empieza cuando aprendemos, escuchen jóvenes, cuando aprendemos a reconocer estas señales. Y quisiera por eso dirigirme particularmente a las y los jóvenes que hoy están aquí presentes. El amor nunca debe doler, el amor nunca debe controlar, el amor nunca debe limitar la libertad de nadie. Si en una relación hay miedo, humillación o control, no estamos hablando de amor, estamos hablando de violencia, y reconocer eso a tiempo puede salvar nuestras vidas. Por eso, este problema no solo se resuelve desde las relaciones personales, ya lo decía el autor, también se requieren respuestas institucionales más eficientes. La crisis de violencia que vivimos nos exige repensar nuestra forma de actuar. Necesitamos instituciones que trabajen de manera coordinada. Necesitamos comunicación efectiva entre las autoridades. Necesitamos fiscalías que tiendan puentes de comunicación antes de levantar muros de indiferencia, porque cuando una denuncia no se escucha a tiempo, cuando una alerta no se atiende, cuando una víctima no encuentra respuesta, la violencia tiene espacio para crecer. Pero también debemos reconocer algo más profundo. Durante muchos años, como sociedad, hemos ido perdiendo algo fundamental. Hemos ido perdiendo comunidad. Antes, en los barrios se conocían, nos saludábamos, hacíamos comunidad. Entre los vecinos nos cuidábamos, entre las familias nos apoyábamos. Hoy, muchas veces vivimos unos al lado del otro, pero profundamente separados. Y recuperar este tejido social es clave, porque la prevención también ocurre en la comunidad,
cuando aprendemos a escuchar, cuando aprendemos a intervenir, cuando dejamos de mirar hacia el otro lado, cuando entendemos que cuidarnos entre todos también es responsabilidad colectiva. Por eso, este libro no solo describe la violencia, hace algo más importante, ofrece herramientas para prevenirla. Como bien señala el autor, hacia el final de la obra, estos relatos no solo describen el horror del crimen, también ofrecen una poderosa herramienta preventiva. Nos permite identificar señales de advertencia, comprender los mecanismos psicológicos en juego y actuar antes de que sea demasiado tarde. Quisiera cerrar la intervención haciendo mías unas palabras del propio autor que me parecen profundamente poderosas. La prevención del feminicidio no puede comenzar cuando ya hay lesiones físicas, debe comenzar mucho antes, cuando aún hay posibilidad de intervención, cuando aparecen los primeros indicios de control, los primeros signos de manipulación, los primeros gestos de desprecio. Y para eso necesitamos mujeres alertas, educadas, sororas y empoderadas, pero también necesitamos a hombres conscientes, instituciones responsables, comunidades solidarias, porque prevenir la violencia no es tarea solo de una persona, es tarea de todas y todos nosotros. Cada vez que hablamos de feminicidio, hablamos de cifras, hablamos de estadísticas, pero detrás de cada número hay una historia, hay una familia, hay un proyecto de vida truncado, hay sueños que nunca se cumplirán. Por eso no podemos acostumbrarnos, no podemos normalizar la violencia, no podemos resignarnos. Cuando la violencia se vuelve cotidiana, el silencio no puede volverse cómplice. Y frente a eso, nuestra obligación es clara, es educar, es prevenir, es actuar y es escuchar, y construir una sociedad donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo. Doctor René Pedrosa Flores, gracias por recordarnos a través de este libro que comprender la violencia es el primer paso para detenerla, y gracias por demostrarnos que la palabra, la educación y la reflexión también pueden salvar vidas. ¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! Muchísimas gracias. La reflexión colectiva es parte fundamental de la prevención. Escuchar distintas voces nos ayuda a construir mejores respuestas. En estos momentos, cedemos los micrófonos para escuchar las inquietudes de las y los asistentes a este evento en una ronda de preguntas y respuestas, para lo cual solicito atentamente a 5 jóvenes interesados en levantar la mano para poder identificarlos. Formulen su pregunta y escuchemos con atención la respuesta de nuestro autor. Si nos ayudan los compañeros, al fondo tenemos a una. Jóvenes, los queremos escuchar, adelante. Hola, mi nombre es Dani.
Antes que nada, un mayor aplauso para el doctor René, porque pues la verdad es un libro que suena muy interesante. Espero poder tener la dicha de leerlo. Y mi pregunta es, desde la psicología, ¿qué factores emocionales o cognitivos influyen en una persona que ejerce violencia contra su pareja? Sí, muchas gracias por la pregunta, Dani. De hecho, es esencial esa pregunta. Es visualizar, es quitarle lo invisible a esas conductas que tienen los hombres en las relaciones de pareja y que están asociados a ciertos trastornos psicoemocionales. Uno es la parte de que no se asume o no se puede manejar la frustración. ¿Frente a qué? Puede ser frente a que no está viviendo lo que él está pensando sin darse la oportunidad de vivir lo que realmente existe. Es decir, tener ideal de una mujer que a lo mejor no corresponde con la que decidió entablar una relación, y eso está conduciendo a que sea agresivo con ella. Esto es importantísimo verlo. En los hechos, ¿cómo se puede ver? En los hechos se ve cuando el hombre menosprecia a la mujer, cuando el hombre comienza a ver pornografía, cuando el hombre comienza a observar a otras mujeres, cuando el hombre siente incluso que no merece dar el amor a la mujer con la que ha decidido compartir una relación amorosa. Y ese es un trastorno muy generalizado, que es necesario verlo en los pequeños detalles. En los pequeños detalles está la prevención del feminicidio. Cuando un hombre se comienza a compartir de esa manera, inmediatamente se debe prender la luz roja para ver qué decisión toma la mujer para asegurar su dignidad, para asegurar que no sea víctima de violencia. Otro trastorno que está muy alineado a ello es justificarse en términos de su historia personal, el pretender dominar a través de pensar que la infancia es destino, es decir, porque fue un niño golpeado, porque fue un niño abusado, tiene todo el derecho de ser violento. No es cierto. Tiene la responsabilidad de irse a atender psicológicamente o psiquiátricamente para que supere precisamente esas falsas creencias que la infancia es destino y que porque sufrió, pues deben de compadecerlo y aceptar que está lejos de poder dominar eso y que por eso es violento. No es cierto. Es violento porque es violento. Entonces, esta parte de manifestación de la violencia es muy importante. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta cuando en la pareja comienza a dominar el relato de historia de vida del hombre, cuando anula la historia de vida de la mujer, cuando en todo momento se está justificando de una u otra forma, siempre tiene una justificación a su favor. Esa es otra manera en que se está dando este tipo de relaciones violentas desde el inicio. Podría decir más, pero espero haber contestado tu pregunta con estos dos ejemplos. Gracias. Hola, yo soy Saraí, soy de la Universidad Grupo ICIMA y mi pregunta es, bueno, hay muchos grupos de apoyo, muchos programas de apoyo a la mujer y mencionaba que en los tipos de violencia menciona al hombre y el tipo de violencia que ejerce el hombre. En algunos casos, la violencia que realiza el hombre es debido a un trauma de la infancia. En este caso, ¿qué se podría hacer para apoyar, digámoslo, al hombre y evitar un futuro a un hombre que pueda ejercer esta violencia a la mujer? ¿Qué apoyo se le estaría dando a ellos? Sí, gracias. También una excelente pregunta.
Este tipo de situaciones en las relaciones amorosas tienden a romantizarse y hay que quitarles ese halo romántico y situarlas a donde nace ese tipo de violencia. Hay que primero decirle al hombre que él es el que debe de asumir su responsabilidad de sus acciones, su responsabilidad de manifestar de tal o cual forma agresiva sus sentimientos. Evitar que a la mujer se le adjudique la responsabilidad de que el hombre tiene una historia de esta naturaleza. No, lo primero es decirle al hombre: hazte cargo de tu responsabilidad. Si no puedes tú solo, acude con los profesionales que te van a ayudar. Pero esto no tiene que ver conmigo, eso debe decir la mujer. Esto tiene que ver contigo directamente. En cuanto a las redes de apoyo, son fundamentales del lado de la mujer. Las redes de apoyo son con la familia, con los hijos, con los profesionales de la salud, con los profesionales de jurídicos, con abogados, con amigas, con conocidos. Son importantes estas redes de apoyo, con vecinos. ¿Por qué? Porque desde que hay las primeras señales hay que socializar qué es lo que está pasando en esa relación donde se quiere hacer responsable de tal o cual situación de violencia a la mujer. Por el lado del hombre, las redes que debe de construir son redes para que él pueda manejar su psicoafectividad, sus emociones con responsabilidad y evitar con ello herir la dignidad de la mujer o bien ser agresivo con ella. Entonces, de ambos lados hay redes, pero cada una tiene sus propias características, y finalizaría la respuesta insistiendo: el hombre debe de hacerse responsable de sus actos, no justificar lo que sea responsabilidad de la mujer. Gracias por la pregunta. Buenas tardes, doctora. Vengo de Campus Universitario Siglo XXI, de la carrera de Derecho, y quisiera hacerle una pregunta en cuanto a la construcción ideológica del libro. ¿Cómo lo vivió usted hablando desde una perspectiva masculina? Excelente pregunta. Hay que desmontar toda una condición de ser hombre en una cultura y en una sociedad donde prevalece el machismo, la misoginia. Y eso es un primer momento de realizarlo. Para mí fue un proceso no corto, largo, porque esto me llevó a que yo primero estaba formado en el terreno de la sociología y de la educación, y eso me llevó a especializarme en el campo de la psicología, a tal grado que para ello y entender este problema, junto con otros problemas que también tiene la comunidad adolescente, estudié 2 maestrías en el terreno de la psicología y me especialicé en un campo específico de la psicología, que es hipnosis clínica. Y esto, digamos, en el terreno profesional es lo que hice. Lo que me ayudó precisamente a ver y observar sobre todo cómo es el comportamiento de mi género. Un comportamiento donde está montado desde lo básico, desde lo que un autor psicoanalista menciona, que es Freud, donde el chiste es lo cotidiano, pero ese chiste está montando precisamente una cultura machista, y es una cultura que pretende borrar la identidad, la seguridad, la armonía y sobre todo la forma de ser, pensar y actuar de la mujer. Entonces, esto se requiere procesos largos, se requiere socialmente mirar a otros, psicológicamente asumir que es necesario cambiar y que no podemos y que necesitamos la ayuda profesional, y hay sobre todo modificar nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones afectivas, tanto con parejas como con hijos e hijas, y en ese sentido ser precisamente preservadores de la vida a partir de desmontarnos toda una cultura que está en la sociedad y que nos educa para ser
hombres machistas. Lo tenemos en canciones, lo tenemos en series televisivas, lo tenemos en el cine. Tenemos que luchar con todo esto. Es decir, que hay que empujar todo esto para que, diciéndolo de una forma metafórica, surja un hombre nuevo, no violento. Esa sería la respuesta. Gracias. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde. Mi nombre es Edgar Ortiz Velázquez, como miembro también de PJI Edomex. Y la pregunta siguiente es la siguiente, ¿cómo podría generarse por parte de las instituciones campañas de prevención del feminicidio y o violencia de género para la concientización de varones, hombres, y en las escuelas por parte de docentes en las escuelas inclusive, o una política pública que se implemente para la expedición de esos talleres, inclusive como escuela como para padres, pero ahora escuela para hombres? Sí, muy acertada. Todas las preguntas han sido muy importantes. Hay un elemento esencial que hemos tenido por siglos la humanidad y que sigue siendo un punto fundamental para el cambio de racionalidades, para el cambio de pensamientos, que es la educación. Necesitamos avanzar en una educación psicoafectiva para el manejo de las emociones y para la reestructuración cognitiva de los pensamientos equivocados. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre pensamiento, sentimiento y acción, ¿sí? Si yo pienso de forma machista, pues voy a vivir una relación amorosa donde voy a hacer padecer violencia a la mujer con la que tenga una relación amorosa. ¿Por qué? Porque así es mi sentimiento, ¿no? Y por tanto voy a actuar de forma violenta. Cuando se corrige esto a través, o se aborda a través de una formación, desde una educación psicoafectiva, puedo mejorar mis pensamientos, mejorar mis sentimientos y actuar de una manera distinta. La educación es lo más potente que hemos creado en la sociedad. Tenemos que hacer programas de psicoeducación afectiva. Yo les invito, por ejemplo, y esta no es una idea propia, es una idea que me decía la licenciada Arcelia antes de empezar la reunión, que sería importante generar círculos de estudio sobre el libro. Ahí hay una educación psicoafectiva comunitaria. ¿Por qué? Porque debe ser socializable la educación. La educación no se reduce al aula. La educación que más impacta es la que vivimos en la sociedad día a día. ¿Y qué mejor que organizar círculos de lectura, por ejemplo, con respecto a este libro, para generar precisamente pensamientos, sentimientos y acciones en pro de la vida y de la dignidad de las mujeres? Gracias. Adelante, por favor. Aquí está. Soy yo. Muy buenos días a todas y todos. Haré dos comentarios. La primera, como responsable del área de Igualdad y Equidad de Género de la Dirección General de Educación Normal. Es un gusto estar en esta presentación. Diputada, reconocer su trabajo, que no solo es el discurso, sino el hecho. La vimos el 8 de marzo marchando ahí en lo que teníamos que hacer todas las mujeres. Justamente apuntalando un poco la pregunta del estudiante y desde el área educativa, y ojalá que desde el Congreso del Estado de México se puedan apuntalar estas áreas de género, estas unidades de género que desde mi punto de vista pareciéramos invisibles ante muchos espacios. Ayer vimos una actividad con la gobernadora en donde se convoca a ayuntamientos, y desde el sector educativo de repente me siento un poco desprotegida en este sentido. Ya lo hemos platicado en otro momento. Ojalá que se haga una reforma, una iniciativa, algo que pueda apuntalar, porque sabemos todas y todos que desde la educación podemos generar pues muchos cambios. Hoy me da mucho gusto ver que
hay estudiantes de la Escuela Normal número 1 de Toluca y de otras instituciones. Desde la institución hemos venido trabajando desde la prevención con un protocolo que hemos implementado contra el acoso y el hostigamiento sexual. Pero justamente el tema de feminicidio, doctor, es para mí muy importante porque es algo de lo que no se habla, pareciera un tabú cuando vemos todos los días pues todas las muertas y todo lo que estamos viviendo en la sociedad, lo cual es lamentable. En ese sentido, ahora haré un comentario muy breve desde la sociedad civil, como presidenta y fundadora de Cultura Dual Leer para Transformar, que es una plataforma que acerca contenidos educativos, salud, autores, y este libro ojalá que podamos tener la oportunidad de presentarlo para que se difunda, porque todos y todas los que estamos aquí en este momento, pues nos tendremos que llevar esta idea de poder difundir el trabajo que se está haciendo. Mi pregunta para el autor es la siguiente: desde su punto de vista, ¿qué responsabilidad tiene la comunidad, la familia, las instituciones para escuchar, creer y acompañar a las mujeres cuando comienzan a narrar experiencias de violencia? Muchas gracias de antemano. Sí, muchas gracias. También es una pregunta esencial y tiene que ver con algo que en apariencia no tiene la fuerza para hacer un cambio. Sin embargo, inicia desde ahí un motor para el cambio, que es, en primer lugar, creerle a la mujer. Si la mujer está diciendo que es víctima de tal o cual forma de violencia, eso es cierto. El primer paso, lo que sucede en lo cotidiano, es negarlo, es reducirlo, es incluso echarle la culpa. Y esto no es así. Si está expresando que sufre abandono, que sufre discriminación, que sufre silencios, es porque en realidad lo está haciendo. Que sufre porque los hijos son maltratados, que sufre porque el hombre no cumple con sus obligaciones familiares en términos de educación, de cultura, de seguridad, de salud, etcétera. Es cierto. Que sufre la mujer porque el hombre, cuando hay una separación, no cumple con su obligación económica, que no aporta para la manutención de los hijos. Es cierto. Entonces hay que creerle. Ese es el principio inicial para poder superar precisamente el feminicidio, creerle a la mujer, porque lo está padeciendo, y la única forma que tiene, porque muchas veces está dominada por el hombre, la única forma de salir es su voz, porque muchas veces no puede ni actuar, porque el hombre la controla, porque el hombre dirige, porque el hombre la acerca. La única herramienta que tiene es su voz, y por tanto hay que creerle. ¿Por qué? Porque dice la verdad. Gracias. Gracias. Bueno, agradeciendo la intervención de todas las autoridades y saludándoles. Yo soy Valeria Mondragón y como servidora pública de aquí de Toluca y también certificada en la S0539, que es atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Mi pregunta va encaminada en cómo desde una tercera persona podemos intervenir, ya como nosotras personas que ya nos damos cuenta de estos microseñales que existen, cómo podemos intervenir de manera afectiva en estas relaciones en la cual la víctima y el victimario actúan de forma hostil, cuando nosotros ya reconocemos estos actores para evitar estos actos violentos hacia las mujeres. ¿Cómo podemos aplicar el famoso amiga date cuenta sin que exista esta hostilidad o este frenado por parte de la víctima? Gracias. Muchas gracias. Sí, otra pregunta también muy importante, que nos lleva y que se complementa con la voz, es el diálogo. Un diálogo amoroso y empático, no un diálogo recriminativo. Es decir, hay que asumir empatía hacia la otra mujer que está siendo víctima de violencia. Esa empatía
conduce precisamente a ofrecerle rutas de salida, le facilita que ella misma vaya asumiendo un compromiso en el sentido de lo que puede hacer para cambiar. Pero es importante que el diálogo sea en ese sentido, un diálogo amoroso y empático, porque puede resultar contraproducente cuando queremos ayudar, pero en lugar de ayudar con este tipo de diálogo, abrimos un diálogo que suma la violencia en un sentido de recriminamos, ¿no? Por decir, amiga, date cuenta, estás sufriendo, ¿por qué no te das cuenta? Yo ya te lo he dicho muchas veces, eso no funciona. La empatía es asumirse en el lugar de la mujer que está siendo víctima y acompañarla, decirle, amiga, yo estoy sufriendo, ¿cómo te veo? ¿Qué podemos hacer para acompañarte y poder solucionar ese sufrimiento que tienes? Este es un diálogo empático, amoroso. Eso es lo que se tiene que hacer, tanto hombres como mujeres. Quizás resulte más fácil hacer este diálogo amoroso y empático por parte de las mujeres que de los hombres, pero que los hombres tienen que avanzar también a hacer ese tipo de diálogo. ¿Sí? Gracias. Buenos días a todos. Felicitarle, doctor, por su ponencia. Me parece impresionante la forma en la cual usted describe todos los tipos de violencia. Comentarle ahora desde el enfoque de la salud, nosotros que venimos trabajando de la salud, para usted y también para las personas que aquí nos apoyan con la legislación, como ustedes dicen, esto es la casa del pueblo. Yo veo algo aquí que es sumamente grave, porque cuando hablamos de feminicidio, hablamos de la última consecuencia de la violencia. Yo veo algo aquí muy grave, que es la niñez. Cuando nosotros hablamos de una mujer violentada por un ciclo de violencia, si lo vemos desde un modelo ecológico de la violencia, sabremos entonces que la razón primordial muchas veces reside en la niñez. Y si nosotros vemos a un violentador a una edad adulta, sabremos también que esa semilla se empezó a sembrar en la niñez. Ahora bien, el acceso a la salud es un derecho constitucional. Desafortunadamente, hoy en día vemos la salud no desde un plano integral, lo vemos desde un plano curativo. Yo me refiero a la salud mental. Los hospitales, existe una cantidad ínfima de psicólogos, y ya no hablar de psiquiatras, ya no hablar de psiquiatras, que son las personas que nos pueden apoyar desde la psicología a evitar que estas patologías se conviertan en patologías psiquiátricas y nos cueste mucho más trabajo atenderlas. Yo le voy a platicar una experiencia que tengo un hijo de 10 años, contendió para ser presidente de su sociedad de alumnos de su escuelita, y él decía, papá, yo quiero que haya un psicólogo en la escuela porque quiero que nos ayuden a entender los sentimientos cuando nosotros no podemos entenderlos, nuestras emociones. Y yo creo, doctor, a nuestras diputadas, que esto es sumamente importante, porque hoy vemos al violentador, al feminicida, al golpeador como un monstruo, como lo peor de la sociedad. Pero no podemos perder de vista que ese violentador en algún momento fue un niño que quizás no tuvo la oportunidad o el acceso a poder recibir atención. Usted dice, si eres violentador es tu responsabilidad y atiéndete, y tiene toda la razón del mundo. Pero a mí me suena mucho como cuando vamos al nutriólogo y somos de escasos recursos. El nutriólogo te dice, pues sí, compra salmón. Pues, Dios mío, con trabajos tengo para comer. ¿Cómo me pides que compre salmón? Yo eso lo traspolo, doctor, a la salud mental, porque a lo mejor el hombre quiere cambiar de verdad, pero esto se vuelve como una adicción. Yo quiero cambiar, pero es como el alcohol. Yo quiero dejar el alcohol, pero desafortunadamente existe algo que no me permite dejarlo. Entonces necesito estas redes de apoyo, empezando desde la psicología, y si esto se agrava, vamos a la psiquiatría.
pero ¿dónde está ese acceso que tenemos los mexicanos a la salud? Y no me refiero solamente a la salud curativa, me refiero a la salud integral como la salud mental. Entonces yo aquí digo, aprovechando que están nuestras legisladoras, diría, tenemos que hacer algo para ayudarle también a esta gente a tener este acceso total a la salud, este acceso pleno. Yo les puedo decir, a mí la idea de mi hijo se me hace fantástica. Yo le decía, hijo, vamos a las escuelas, a las universidades, y que te presten una estudiante que va a hacer servicio social y que pueda estar en la escuela. Y a mí me parecería fantástico que pudiéramos tener profesionales de la salud mental en las escuelas para apoyarle a los niños y evitar, doctor, porque yo creo que esto se tiene que ver desde muchas aristas. Ahorita lo estamos viendo desde el tema psicológico, pero lo tenemos que ver desde el tema educacional, social, económico incluso, porque el acceso hoy a la salud mental es costoso y hay gente que con trabajos tiene para vivir. Entonces yo creo que este puede ser un precedente para de verdad atender el problema de raíz, desde la causa. Y a mí, cada que hablamos de violencia contra la mujer, hay algo que a mí me da mucha tristeza, porque yo estoy seguro que cada mujer violentada es una niña que sufrió, y cada hombre que es violento también es un niño que sufrió. Entonces yo quisiera ampliar más esto y decir, estamos hablando que esto nace con violencia contra la niñez, y como usted lo dijo cuando habló de violencia vicaria, eso es una de las expresiones más terribles de la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues totalmente de acuerdo con lo que se señala. Quisiera nada más puntualizar algo, que sería que efectivamente comparto la idea. El asumir la responsabilidad no es de la noche a la mañana, es un proceso, y ese proceso no tiene una fecha que digamos en 3, 4 días, una semana, no, depende de cada personalidad el proceso que se pueda llevar. Y efectivamente el acceso a la salud mental es fundamental. Por ejemplo, tener un departamento de psicología en cada escuela es esencial, y no lo hay. Y si cuando lo hay es un psicólogo para atender 1000 estudiantes, 500 estudiantes, no es posible. Pero también hay otros recursos, que es la psicología comunitaria, que es importante tener programas de esta naturaleza para avanzar en la salud mental, porque comparto al 100% la idea de que la vulnerabilidad, tanto para hombres y mujeres, empieza en la niñez. La niñez es la edad más vulnerable de este tipo de violencia, y es un campo propicio para cultivar la violencia, porque se normalizan relaciones violentas y se crece con esa idea de que se está viviendo y actuando de una forma correcta, de una forma adecuada, porque se ha normalizado la violencia. En las consultas privadas, los casos de violación hacia niños y niñas está muy alto, demasiado alto. Se debe de avanzar desde ahí. Efectivamente, yo comparto esta participación porque es un problema gravísimo, gravísimo. La violencia hacia las infancias, que ese es otro del libro que estoy escribiendo, se los prometo tenerlo como en un año, no antes, es precisamente esto. Yo les puedo decir que de cada 10 niños atendidos, más del 50% ha sufrido abuso o violencia, abuso sexual o violencia. Y hay que atender ese problema desde la infancia. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Colomba Patiño Flores, y como seguridad municipal, a mí me tocó llevar a mujeres a Matlacincas, donde ellas pedían apoyo, y hay instituciones que supuestamente nos decían que podían resguardarlas porque en su casa tenían maltrato por parte del marido, y hubo veces que teníamos que regresarlas a sus casas porque no lo había. Entonces
Hay muchas personas que requieren el apoyo, pero se quedan en su casa por esa situación. Y realmente lo que hablaba la persona antes que yo, sí, realmente antes en las escuelas había un programa que se llamaba USAER y partía de un psicólogo, una trabajadora social, y veían a todos los niños que necesitaban el apoyo, pero hay que apoyarlos desde el kinder y irles su secuencia en lo que es primaria, secundaria, y si no los apoyamos desde pequeños, pues por eso pasa lo que pasa o está pasando en este mundo. Esa es mi participación. Gracias. Sí, gracias. Estaba esperando a ver si había otra pregunta. Bien, un tanto lo que se comentaba. Hay una experiencia aquí en Toluca muy importante, que son precisamente los albergues para mujeres que sufren violencia, y es necesario reforzar a nivel institucional este tipo de casas, que son casas para seguridad de las mujeres, que son los albergues para mujeres violentadas, que precisamente sufren violencia y no pueden regresar a su casa. Es necesario darles la protección por parte del Estado, y aquí hay una experiencia en Toluca muy importante que hay que seguirla reforzando. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Miriam Sánchez Patiño, y mi participación en este momento es para decirle al doctor, muy acertado este libro, doctor. Nosotros que hemos vivido esta situación de feminicidio con mi hermana Dulce, pues tratamos de entender lo que usted nos acaba de explicar. Una pregunta muy grande es, después de que no se pudo prevenir el feminicidio y que ahora lo vivimos en carne propia, ¿cuál es ahora esa ayuda para nosotros los familiares, psicológicamente para los hijos, para las madres, para los hermanos? ¿Cómo vivir este duelo que no sabemos cómo vivirlo? Esa es una pregunta muy grande. Tener un libro, una asesoría, vivir después del duelo, cómo vivir ese duelo, cómo poder responder a tantas preguntas de mi madre, de sus hijas, de mis hermanos, de toda la sociedad, que muchas veces, como lo decía usted, no sabemos ser empáticos, porque a veces lo vemos de una manera de morbo, de ver situaciones que vivimos en esta situación de feminicidios. Yo creo que sí es muy importante el poder tener ese acompañamiento para nosotros familiares que no pudimos poder prevenir, sino que ya lo estamos viviendo. De igual manera, agradezco infinitamente a la diputada Ana Yuritsi por ese apoyo que desde el principio nos tendió la mano. Como ella lo dijo, a veces el tiempo es oro para poder encontrarla viva a mi hermana. Yo tenía ese cargo de conciencia de decir, no me apuré, me hizo falta tiempo, o qué fue lo que me hizo falta, pero entender en verdad que el tiempo es oro, que sí necesitamos esa ayuda de las autoridades para poder menearnos rápido, para que nos ayuden. Ahora, pues que este caso tan sonado de mi hermana Dulce Lorena Sánchez Patiño, y de la manera en que ella murió, de la manera en que terminó en manos de un feminicida, nos ayude
a todos y cada uno de las sociedades a entenderlo, a entender eso, y que como familia debemos desde pequeños inculcarle a nuestros hijos valores, porque eso es muy importante. La familia es el primer lugar donde tenemos que enseñarle a nuestros hijos valores para que sean buenos hombres y buenas mujeres. Es lo que ahora en este tiempo nos hace falta, realmente esa educación que la estamos dejando de lado. Muchísimas gracias. Pues antes que nada me solidarizo con su dolor. Es un dolor que no dura un día, 2 días. Es un dolor que vamos a tener constantemente y siempre. Hay que saberlo manejar y hay que aprenderlo a manejar. Respetando las distancias, yo viví una situación parecida, nada más que del otro lado de la película. Yo viví la pérdida de un hijo, donde la mujer tuvo que ver para que él falleciera. Y ese dolor hasta el día me acompaña. Y lo he trabajado de forma psicológica y no termino de manejarlo. ¿Por qué? Porque cuando no se termina de manejarlo es como aceptar que ya no existe, ¿no? Debemos aceptar que sigue existiendo en nuestro sentimiento, en nuestro pensamiento, y que va a ser parte, porque siempre fue parte de nuestra vida. Y podemos recurrir a la ayuda especialista de tanatólogos, de psicólogos especializados, pero eso no significa que dejemos de amar al ser que hemos perdido. Y me solidarizo en ese sentido, porque una pérdida es irreparable y es una pérdida que nos hace reflexionar y ser más amorosos con la propia vida y con los hijos que nos quedan, para precisamente protegerlos. Y en ese sentido me atrevo a decir que comprendo su dolor. Gracias. Si este libro logra que una persona identifique a tiempo una señal de violencia y decida actuar, entonces habrá cumplido una misión invaluable: convertir el conocimiento en prevención y la reflexión en vida. Agradecemos a cada una de las personas que han participado en esta tarde y solicitamos al final se acerquen al equipo de trabajo de la diputada Nayuritsi, pues hay un presente para todos quienes participaron e hicieron preguntas. Asimismo, en estos momentos haremos la entrega del reconocimiento al doctor René Pedrosa Flores, autor de este libro, para lo cual solicitamos atentamente a la doctora Rocío Pegueros, presidenta del sistema DIF municipal, pueda hacer entrega de este reconocimiento y de este pequeño presente que tenemos para nuestro autor. Por supuesto, brindamos un fuerte aplauso al doctor René Flores por su participación y la presentación de este libro en la Casa del Pueblo. Asimismo, solicitamos con respeto a nuestras autoridades en Presidium pasar al frente para tomar una fotografía oficial de este evento. Si nos acompañan, por favor, a las autoridades al frente junto con el público invitado para que podamos hacer esta fotografía.